El frío implacable del suelo de baldosas baratas se filtraba a través de sus calcetines finos, un recordatorio constante de la miseria que se había instalado en su hogar. Marcos, con la espalda encorvada y las manos de carpintero, ahora inútiles y vacías, reposando sobre sus rodillas, sentía un nudo de hielo en el estómago. El único sonido en el pequeño apartamento era el zumbido lastimero del viejo frigorífico y, de vez en cuando, la tos seca de su hija Sofía desde el dormitorio contiguo. Hacía 6 meses, este mismo silencio habría estado lleno de la risa de su esposa, Elena. Ahora solo olía a polvo, a miedo y a la ausencia definitiva de su perfume a jazmín. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, se posaron en la hoja de papel doblada sobre la mesa de madera raída. Un aviso de desahucio. Las letras rojas del sello oficial parecían gritarle en la penumbra. Se llevó una mano al bolsillo y sus dedos rozaron el fajo de billetes arrugados. 350 euros. Era todo lo que quedaba en el mundo después de pagar el último y devastador gasto médico. Todo. Se levantó, sintiendo el crujido de sus rodillas de 42 años, y caminó de puntillas hasta la puerta de la habitación de sus hijos. Una rendija de luz de la farola de la calle iluminaba sus rostros dormidos. Sofía, de 7 años, abrazaba con fuerza un conejo de peluche descolorido, con una de sus orejas a punto de desprenderse. Lucas, con 10 años, dormía con el ceño ligeramente fruncido, una tensión en su sueño que delataba que entendía mucho más de lo que sus padres querían admitir. El corazón de Marcos se encogió hasta convertirse en un puño doloroso. Eran su razón para respirar, y sentía que les estaba fallando de la manera más fundamental posible. La náusea del pánico le subió por la garganta al pensar en el día siguiente. ¿Qué les daría de comer? El arroz se estaba acabando. La última lata de tomate ya estaba abierta. Se imaginó sus caritas mirándole, con hambre, y el pensamiento fue como un cuchillo físico retorciéndose en sus entrañas. Un hombre debía poder alimentar a sus hijos. Era la regla más básica del universo, y él la estaba rompiendo. Regresó a la pequeña sala y su mirada se perdió en una fotografía enmarcada sobre un estante. Él y Elena, el día de su boda. La felicidad que irradiaban sus rostros jóvenes parecía pertenecer a otra vida, a otro hombre. Recordó el olor estéril del hospital, el pitido incesante de las máquinas que se convirtió en la banda sonora de sus últimos meses juntos. Recordó la sensación de la mano de ella, cada día más fría en la suya, y recordó las facturas que llegaban como una marea implacable, obligándole a vender primero el coche, luego las joyas de Elena y finalmente, lo que más le dolió, sus herramientas de carpintería. Cada martillo, cada sierra, cada formón vendido por una fracción de su valor era un pedazo de su identidad, de su alma, que se iba para siempre. Ahora, sus manos, capaces de crear belleza y solidez a partir de la madera en bruto, solo sabían temblar. El anillo de matrimonio en su dedo se sentía pesado y frío, un ancla que lo ataba a un juramento que ya no sabía cómo cumplir, cuidar de su familia. Sus dedos, casi por voluntad propia, volvieron a tomar el papel de la mesa. Desahucio por impago. La fecha límite era en 3 días. 3 días para que su mundo entero, ya frágil y remendado, se derrumbara por completo. La tinta negra y burocrática detallaba el proceso con una frialdad cruel. Podía oírlo ya, los golpes secos y autoritarios en la puerta, las voces sin rostro de los funcionarios, la vergüenza abrasadora de sacar sus pocas pertenencias a la acera mientras los vecinos miraban desde sus ventanas. ¿Y Lucas? ¿Y Sofía? La imagen de sus hijos llorando, aferrados a sus piernas mientras un extraño ponía un candado en la puerta de su hogar, le provocó un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Este apartamento alquilado no era un palacio, pero era el único refugio que conocían. Cada marca de lápiz en la pared midiendo su altura, cada dibujo pegado en el frigorífico, cada rincón era un santuario de sus vidas. El aire se sentía espeso, pesado, como si las propias paredes se estuvieran cerrando sobre él, asfixiándolo lentamente. Marcos se acercó a la ventana, apoyando la frente contra el cristal frío,
Las luces de la ciudad se extendían ante él como un océano de promesas inalcanzables. Tantos coches, tantas vidas, tanta gente moviéndose hacia algún lugar, mientras él estaba completamente varado, un náufrago en una isla de desesperación. Era un hombre ahogándose en tierra firme. Un susurro escapó de sus labios, el nombre de Elena, una plegaria rota dirigida al vacío. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza frente a sus hijos, finalmente comenzaron a caer, silenciosas y calientes, trazando surcos en su rostro curtido por el trabajo y la pena. En ese preciso instante, Marcos no era un carpintero, ni un padre, ni un viudo. Era solo la personificación de la derrota absoluta, un hombre en el punto más bajo de su existencia, sin un solo camino visible hacia adelante. Su historia está apenas comenzando, un descenso a la más profunda oscuridad antes de cualquier atisbo de luz. Si quieres descubrir cómo un hombre que lo ha perdido todo puede encontrar la fuerza para luchar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de este increíble viaje. Fue 2 días después, en el caos de cajas de cartón a medio llenar, que el destino le ofreció una cuerda. Rebuscando en un viejo baúl de Elena que olía a naftalina y a recuerdos, sus dedos encontraron un sobre amarillento y grueso. Era una carta de un bufete de abogados de Cáceres, fechada hacía casi un año, que debió llegar poco antes de que la enfermedad de Elena lo consumiera todo. Con el corazón martilleándole en los oídos, Marcos la abrió. La prosa legalista y arcaica hablaba de un tío abuelo, Eusebio, un nombre que apenas recordaba de las historias de su padre. Este hombre le había legado su única propiedad, una pequeña casa y su parcela en el interior de Extremadura. No era dinero, no era una fortuna, pero la palabra propiedad resonó en el vacío de su desesperación como una campana de iglesia. Una casa, un techo, una posibilidad remota y frágil, una última apuesta sobre la mesa, la única que podía hacer. Sintió una punzada de calor en el pecho, una emoción que creía muerta, la esperanza. La decisión fue instantánea, febril. Vender las pocas pertenencias que les quedaban apenas les dio para comprar los billetes de autobús. Los 350 euros, el símbolo de su fracaso, se convirtieron de pronto en el precio de su salvación. Marcos le explicó la situación a Lucas con una gravedad que el niño entendió sin necesidad de detalles. A Sofía le contó una historia sobre una aventura, una casa en el campo donde podría correr y jugar. Ella aplaudió, sus ojitos brillando, y ese brillo fue el combustible que Marcos necesitó para ignorar el terror que le atenazaba las entrañas. Empacaron lo esencial en 2 maletas gastadas y una mochila, algo de ropa, el conejo de peluche de Sofía, la fotografía de Elena y las pocas herramientas que Marcos había logrado salvar de la venta. Dejaron el apartamento en silencio, sin mirar atrás, como fugitivos que escapan de un desastre, corriendo no hacia un futuro brillante, sino simplemente huyendo de una aniquilación segura. El viaje en autobús fue una tortura lenta, un purgatorio de 12 horas sobre asientos de Sky raído. El motor zumbaba una canción monótona que se clavaba en el cerebro. Marcos sostenía a Sofía, que dormía un sueño intranquilo sobre su regazo, sintiendo su aliento cálido y su pequeño cuerpo temblar con los baches de la carretera. Afuera, el paisaje urbano de hormigón y prisas fue dando paso lentamente a llanuras interminables, a campos de un amarillo reseco salpicados de encinas solitarias que parecían centinelas de un mundo olvidado. Lucas, con la cara pegada al cristal, no dejaba de hacer preguntas. «Papá, ¿hay río allí? ¿Habrá árboles para hacer una cabaña? ¿La casa tiene jardín?» Y Marcos respondía a todo con un optimismo forzado, pintando en el aire una imagen idílica que él mismo necesitaba creer con desesperación. Cada kilómetro que los alejaba de su antigua vida se sentía como un paso hacia la redención, pero también como un paso hacia lo desconocido, hacia un precipicio que no podía ver. A medida que el autobús se adentraba en el corazón de Extremadura, el paisaje se volvía más salvaje y desolado. Las ciudades se convirtieron en pueblos y los pueblos en aldeas diminutas de casas encaladas y tejados de teja árabe. El aire que entraba por la ventanilla abierta cambió, atrayendo consigo un olor a tierra seca, a jara y a un silencio denso, antiguo.
Marcos sentía el peso de la responsabilidad como una armadura de plomo sobre sus hombros. Había apostado el último céntimo, la última gota de confianza de sus hijos, en esta única carta. Cerró los ojos por un instante e intentó visualizar la casa. La imaginaba humilde, sí, quizás necesitada de reparos que sus manos de carpintero podrían solucionar. Una pequeña cocina donde preparar una cena caliente, camas donde sus hijos durmieran seguros, un pequeño huerto que cultivar. La imagen era tan vívida, tan necesaria, que casi podía oler la madera nueva y la tierra mojada. El corazón se le aceleró, una mezcla de pánico y anhelo. Por favor, que sea suficiente. Finalmente, el conductor gritó el nombre de un pueblo que parecía más un puñado de casas arrojadas en medio de la nada. Última parada. El autobús se marchó levantando una nube de polvo, dejándolos solos en una plaza desierta, bajo un sol de justicia que golpeaba sin piedad. El silencio era total, roto únicamente por el canto agudo e incesante de las cigarras. Un anciano sentado en un banco de piedra los observó con una curiosidad desconfiada, mientras Marcos preguntaba por la casa de Eusebio. El hombre señaló con un gesto vago hacia un camino de tierra que se perdía entre olivos polvorientos. Al final del todo, dijo con una voz ronca, la que está sola. La última etapa del viaje fue a pie. El peso de las maletas se sentía el doble bajo el calor abrasador. Sofía empezó a quejarse, y Lucas, aunque callado, arrastraba los pies. La esperanza de Marcos, antes un fuego brillante, comenzaba a parpadear, amenazada por el viento seco de la realidad. Caminaron durante casi media hora por aquel sendero roto. A cada paso, el aislamiento se hacía más palpable. No había otras casas, no había señales de vida, solo el zumbido de los insectos y el crujido de sus propios pasos sobre la grava. Marcos sentía cómo el sudor le empapaba la camisa y se le pegaba a la espalda. El optimismo forzado se estaba disolviendo, dejando al descubierto una capa de pura ansiedad. Sus hijos estaban agotados. Él estaba agotado. Entonces, al doblar un recodo flanqueado por higueras salvajes, la vio. A unos 100 metros, en lo alto de una pequeña loma, se recortaba una silueta contra el cielo azul implacable. Pero no era la casa humilde de sus sueños. Era una ruina, un esqueleto. La visión fue tan brutal, tan inequívoca, que Marcos se detuvo en seco, y el aire pareció escapársele de los pulmones en un silbido mudo. La maleta se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo, el único sonido en un mundo que de repente se había quedado sin palabras. Avanzaron los últimos metros como si caminaran hacia una sentencia. La esperanza se había extinguido por completo, reemplazada por una incredulidad helada. El tejado de tejas estaba hundido en su mayor parte, dejando un agujero oscuro y enorme que se abría al cielo como una boca desdentada. Las paredes, una mezcla de adobe y tapial que alguna vez fue robusta, estaban ahora agrietadas, erosionadas por décadas de lluvias y olvido. Grandes trozos se habían desprendido, revelando el esqueleto interno de piedra y paja. Las ventanas eran cuencas vacías, sin cristales ni contraventanas, y la puerta de madera, gris y carcomida, colgaba tristemente de un solo gozne oxidado. La vegetación salvaje había reclamado su territorio, con zarzas y ortigas trepando por los muros y ahogando lo que una vez pudo ser un pequeño patio. No era una casa que necesitara reparaciones, era una tumba, un monumento al abandono y al tiempo. El sueño se había hecho añicos contra la dura piedra de la realidad. Cuando se acercaron lo suficiente, un olor nauseabundo los golpeó como una pared invisible. Era una mezcla pútrida de humedad estancada, moho, podredumbre y el hedor inconfundible de los excrementos de roedores. Era el aliento fétido de la decadencia, un olor que se pegaba a la garganta y hacía que el estómago se revolviera. Marcos sintió una arcada violenta y se tapó la boca y la nariz con la mano, instando a sus hijos a hacer lo mismo. El silencio del lugar no era pacífico, sino pesado, cargado de ausencia. El único sonido era el gemido del viento al colarse por las grietas de los muros, un lamento bajo y constante que parecía contar la historia de su soledad. Marcos empujó la puerta, que protestó con un chirrido agudo y prolongado
que le erizó el vello de la nuca. El sonido murió en la penumbra del interior, y un silencio aún más profundo, más opresivo, se instaló en su lugar. Un silencio que gritaba que allí no había vida, ni la había habido en mucho, mucho tiempo. El interior era aún peor que el exterior. El suelo de tierra apisonada estaba cubierto de escombros, tejas rotas, trozos de madera podrida del techo, hojas secas y basura arrastrada por el viento. Las paredes estaban cubiertas por una capa gruesa y oscura de moho que parecía palpitar en la penumbra, dibujando mapas de continentes fantasmales y húmedos. Al tocar una de las paredes, Marcos sintió una frialdad viscosa y repulsiva que le hizo retirar la mano de inmediato. El aire era denso y helado, a pesar del calor abrasador del exterior, una frialdad de cripta que calaba hasta los huesos. En una esquina, una maraña de telarañas tan densa como el algodón cubría los restos de lo que parecía haber sido una silla. El lugar no era solo una ruina, era un foco de insalubridad, un peligro latente. No había electricidad, por supuesto, ni rastro de agua corriente. Era menos que nada, era un agujero en el mundo, un sumidero de desesperación. Marcos miró a su alrededor, a la devastación, a la suciedad, a la oscuridad, y la realidad lo aplastó con todo su peso. Había arrastrado a sus hijos a esto, había gastado su último euro para traerlos de un apartamento miserable, pero seguro, a esta posilga inhabitable y peligrosa en medio de la nada más absoluta. No había marcha atrás. No tenían dinero para un billete de vuelta, ni a nadie a quien llamar, ni ningún lugar al que ir. Estaban atrapados. La falsa esperanza, esa pequeña llama que le había permitido respirar durante unos días, se había convertido en un monstruo de ceniza y burla. El sentimiento de fracaso fue tan abrumador, tan total, que sintió que sus rodillas iban a ceder. El aire se volvió espeso y difícil de respirar, y un sabor amargo, metálico, le inundó la boca. Había intentado ser un héroe para sus hijos, un salvador, y en su lugar se había convertido en el arquitecto de su peor pesadilla. El mundo giró a su alrededor. Fue el sonido del llanto lo que lo trajo de vuelta. Un llanto delgado, tembloroso, casi animal. Sofía, con la cara sucia de polvo y lágrimas, se había aferrado a la pierna de su hermano, escondiendo el rostro y sollozando con un miedo puro y desgarrador. «Papá, tengo miedo. Huele mal. Quiero ir a casa», gimoteó. Lucas, aunque pálido y con los ojos desorbitados por el shock, intentaba mantenerse fuerte por su hermana. Puso un brazo protector sobre sus hombros, pero sus propios labios temblaban. «Tranquila, Sophie. Papá arreglará esto», dijo. Pero su voz se quebró, y la mirada que dirigió a Marcos estaba llena de una pregunta a la que no tenía respuesta. ¿Y ahora qué? Esa pregunta silenciosa, esa mirada de un niño de 10 años que de repente parecía mucho mayor, fue el golpe de gracia. El corazón de Marcos se partió en 1000 pedazos. Ya no sentía la espalda dolorida, ni el calor, ni la sed. Solo sentía un vacío inmenso, un agujero negro que amenazaba con devorarlo. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras violentos. La luz moribunda se colaba por el agujero del techo y las ventanas vacías, proyectando sombras largas y deformes que danzaban en las paredes como espectros. La ruina, que ya era siniestra a la luz del día, se estaba transformando en algo sacado de una pesadilla. Cada rincón oscuro parecía ocultar una amenaza. Cada crujido del viento sonaba como un susurro malévolo. Marcos miró sus manos, las manos de un carpintero que ya no tenía herramientas ni madera sobre la que trabajar, unas manos inútiles. Se sentía completamente despojado, no solo de sus bienes materiales, sino de su propósito, de su identidad como hombre, como padre, como protector. Estaba más perdido, más solo y más aterrorizado que en la sala de espera del hospital, que frente al aviso de desahucio. Había creído que había tocado fondo. Qué ingenuo había sido. El fondo era este, aquí, ahora. Se agachó y abrazó a sus 2 hijos con una fuerza desesperada, atrayéndolos hacia él, tratando de protegerlos de una realidad que él mismo había creado. Podía sentir sus pequeños cuerpos temblando contra el suyo. Sofía seguía llorando en silencio, sus lágrimas empapando su camisa,
Lucas se aferraba a él, con el rostro enterrado en su hombro, rindiéndose finalmente al miedo. Marcos hundió la cara en el pelo de sus hijos, inhalando su olor familiar, el único anclaje que le quedaba en un universo que se había vuelto hostil y extraño. El calor de sus cuerpos era lo único real. Permanecieron así, un pequeño y frágil grupo de 3 náufragos en una isla de podredumbre y desesperanza, mientras la oscuridad comenzaba a tragarse el paisaje. No había plan, no había salida, solo el sonido del viento, el llanto de una niña y el latido atronador del corazón de un padre que se había quedado sin respuestas. El último rayo de sol desapareció tras las colinas lejanas, sumiendo la ruina en una oscuridad casi total. El frío de la noche extremeña comenzó a calar, un frío húmedo y penetrante que emanaba de las propias piedras de la casa. Marcos sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el escalofrío del pánico más absoluto. Estaban completamente solos, sin luz, sin agua, sin comida suficiente y sin un techo seguro sobre sus cabezas. Los sonidos de la noche en el campo, que para otros podrían ser tranquilizadores, para ellos eran una sinfonía de amenazas. El ulular de una lechuza, el crujido de ramas en la distancia, el susurro de algo moviéndose entre los escombros del interior. El optimismo se había podrido y convertido en veneno. La esperanza se había revelado como la más cruel de las mentiras. Marcos miró hacia la negrura del techo abierto, hacia las primeras estrellas que aparecían en el cielo, y una pregunta se formó en su mente, amarga y corrosiva. ¿Cómo es posible caer aún más bajo cuando ya crees haberlo perdido todo? En ese momento, Marcos sintió el peso de 6 meses de dolor, de pérdida y de lucha inútil desplomarse sobre él. La muerte de Elena, la pérdida de su trabajo, la humillación de la pobreza, y ahora esto. Era un castigo desproporcionado, una broma cósmica de una crueldad infinita. Abrazando a sus hijos en la oscuridad helada de aquella tumba, sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. No era una fractura limpia, sino un estallido sordo, el colapso de la última viga que sostenía su espíritu. La desesperación ya no era un sentimiento, era el aire que respiraba, la sangre que corría por sus venas. Se había convertido en parte de él. Levantó la vista hacia la oscuridad, sin ver nada, y por primera vez en su vida, Marcos, el hombre práctico, el hombre que siempre encontraba una solución, no vio absolutamente ninguna salida. Estaba en el fondo del pozo, y las paredes eran demasiado altas y resbaladizas para escalar. El drama se había convertido en una trampa sin escapatoria. La primera luz del alba se filtró a través del boquete del tejado, una columna de polvo dorado que iluminaba un aire cargado de esporas y desesperanza. Marcos no había dormido. Pasó la noche sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared húmeda, escuchando la respiración acompasada de sus hijos, acurrucados bajo su única chaqueta. Cada crujido de la estructura ruinosa, cada susurro del viento, era una aguja de miedo que se le clavaba en el pecho. Sintió el frío del amanecer en los huesos, un frío que se sumaba al hambre que le retorcía las entrañas. Se levantó con el cuerpo entumecido, cada músculo protestando. Miró los rostros de Lucas y Sofía, pálidos y manchados de suciedad incluso en el sueño, y una oleada de rabia impotente lo sacudió. No podía rendirse, no allí, no así. Por ellos, tenía que convertir aquel mausoleo en un refugio, aunque fuera el más precario del mundo. Tenía que empezar a limpiar, a luchar contra la podredumbre con sus propias manos. Comenzaron por la estancia menos dañada, una pequeña habitación en la parte trasera, cuyo techo, milagrosamente, solo tenía unas pocas goteras. La tarea era hercúlea. No tenían escobas, así que Marcos improvisó una con un manojo de ramas secas. El simple acto de barrer levantaba nubes de un polvo acre y antiguo que les hacía toser y les picaba en los ojos. Sofía, demasiado pequeña para ayudar, fue instalada en un rincón relativamente limpio con su conejo de peluche, mientras Lucas, con una seriedad impropia de sus 10 años, ayudaba a su padre a sacar trozos de tejas rotas y madera podrida. Marcos trabajaba con una furia silenciosa, un movimiento mecánico que le impedía pensar. Cada pedazo de escombro que lanzaba fuera
Era un golpe contra su propio fracaso, contra el destino que los había arrinconado. El sudor le perlaba la frente y se mezclaba con el polvo, trazando surcos de barro en su rostro. El olor a moho era tan denso que parecía tener peso, una presencia física y opresiva. Después de un par de horas de trabajo agotador, habían conseguido despejar una parte del suelo, revelando la tierra apisonada que había debajo. La luz que entraba por la única ventana sin cristales era ahora más fuerte, iluminando las paredes manchadas de humedad. El papel pintado, que alguna vez debió tener un patrón floral, colgaba en jirones podridos y descoloridos, como la piel muerta de un animal en descomposición. Era un trabajo inútil y desmoralizador, pero el simple hecho de estar en movimiento mantenía a raya a los peores demonios de su mente. «Papá, tengo sed», se quejó Sofía desde su rincón. El corazón de Marcos se apretó. Tenían una botella de agua, casi vacía. Tenía que racionarla. «Aguanta un poco, cariño», dijo, con la voz más suave que pudo encontrar. La sed, el hambre, el agotamiento, la realidad de su situación era un enemigo con 1000 caras, y él se sentía desarmado ante todas ellas. Miró a Lucas, que seguía trabajando a su lado sin una queja, y sintió una mezcla de orgullo y culpa. Fue Lucas quien lo encontró. Frustrado por el lento progreso y el ambiente opresivo, el niño se acercó a una de las paredes y, con un gesto de rabia infantil, arrancó una gran tira de aquel papel pintado podrido. El papel se deshizo en sus manos con un sonido húmedo y rasgado, liberando una bocanada de olor a rancio. Pero detrás, en la pared de adobe y ladrillo visto, algo era diferente. «Papá, mira», dijo Lucas, con un tono de curiosidad que rompió la monotonía del trabajo. Marcos se acercó, secándose el sudor de los ojos con el dorso de la mano. Al principio no vio nada, solo la pared irregular, pero entonces, siguiendo el dedo de su hijo, sus ojos de carpintero, entrenados para ver detalles y fallos, se fijaron en un punto concreto. Allí, entre los ladrillos de barro rojizo y desigual, había uno, solo uno. Era de un color ligeramente distinto, un ocre más pálido, y sus bordes parecían más definidos, menos erosionados que los demás. Casi parecía nuevo. Marcos sintió un extraño cosquilleo en la nuca. Se arrodilló ignorando la humedad del suelo y pasó los dedos por la superficie del ladrillo. Estaba liso, casi pulido, en contraste con la textura áspera y porosa de los que lo rodeaban. Además, la argamasa que lo unía a los demás era de un gris más claro y parecía más arenosa, menos compacta. Lo golpeó suavemente con los nudillos. El sonido fue diferente. Mientras los otros ladrillos devolvían un golpe sordo y macizo, aquel produjo un eco hueco, casi imperceptible, pero inconfundible para alguien que había pasado su vida trabajando con estructuras. Un arrepio le recorrió la espina dorsal. No era un arrepio de miedo, sino de algo más. Una intriga eléctrica, una posibilidad que se abría como una grieta en el muro de su desesperación. ¿Qué era aquello? ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de colocar un ladrillo diferente y ocultarlo bajo el papel de la pared? La pregunta flotó en el aire denso de la habitación, cargada de un nuevo tipo de tensión. «¿Qué es, papá?», susurró Lucas, sus ojos grandes fijos en el rostro de su padre. Marcos no respondió de inmediato. Su mente, que hasta hacía unos minutos solo podía procesar el hambre y la desesperación, ahora trabajaba a una velocidad febril. Se levantó y fue a buscar su mochila, el único lugar donde guardaba los últimos vestigios de su antigua vida. De ella sacó un viejo formón de carpintero, con el mango de madera gastado por el uso y la hoja de metal aún afilada. El peso familiar de la herramienta en su mano fue un consuelo, un recordatorio de que, a pesar de todo, aún poseía una habilidad, un conocimiento. Regresó junto a la pared y, con una precisión quirúrgica, introdujo la punta del formón en la fina línea de argamasa que rodeaba el ladrillo. El silencio en la habitación era absoluto. Sofía había dejado de jugar con su conejo y los observaba, conteniendo la respiración. El único sonido era el chirrido metálico y áspero del acero rascando el cemento antiguo. La argamasa se deshizo con más facilidad de la que esperaba, cayendo al suelo en un fino polvo gris.
Marcos trabajó con un cuidado extremo, sintiendo el pulso acelerado en sus sienes. Cada partícula de cemento que caía era como un segundo que se desgranaba en un reloj de arena invisible, acercándolo a una respuesta que no sabía si quería conocer. Tras unos minutos que parecieron una eternidad, había conseguido limpiar por completo las juntas del ladrillo. Respiró hondo, sintiendo el olor a polvo y a tierra seca. Usando la punta del formón como palanca, lo introdujo con cuidado en una de las grietas y empujó. Al principio, el ladrillo no se movió. Por un instante, la decepción amenazó con abrumarlo. Quizás solo era una reparación mal hecha, una fantasía de su mente desesperada. Pero entonces, aplicando un poco más de fuerza, sintió un ligero movimiento, un crujido sordo. El ladrillo se desplazó hacia adentro un par de centímetros, revelando una oscuridad compacta y absoluta detrás de él. El corazón le dio un vuelco. Con los dedos temblorosos por la adrenalina, agarró los bordes del ladrillo y tiró de él. Salió con una facilidad sorprendente, como una pieza de un rompecabezas. Lo dejó a un lado y se asomó al agujero. Una ráfaga de aire salió del hueco, un aire completamente diferente al de la habitación. No olía a humedad ni a moho, olía a sequedad, a polvo de décadas, al aroma tenue y fantasmal del cuero y el papel viejo. Era el olor de un tiempo sellado, de un secreto guardado durante generaciones. El hueco no era grande, apenas el espacio de un par de cajas de zapatos, pero sus paredes interiores no eran de adobe, eran de metal. Al pasar los dedos por el interior, sintió la superficie fría y lisa de una placa de hierro, oxidada en los bordes. Alguien se había tomado la molestia no solo de crear un compartimento secreto, sino de proteger su contenido de la humedad que había devorado el resto de la casa. El misterio se profundizaba. ¿Hay algo dentro? La voz de Lucas era un susurro tenso. Marcos metió la mano en la oscuridad del compartimento. El espacio era frío y sus dedos, al principio, solo encontraron el fondo metálico y polvoriento. Una punzada de desilusión lo atravesó. ¿Y si estaba vacío? Otro callejón sin salida. Pero entonces, al palpar hacia el fondo, sus dedos rozaron algo. La textura era suave, flexible y a la vez firme. Cuero. Con el corazón martilleándole contra las costillas, agarró el objeto con cuidado. Pesaba. Lo sacó lentamente a la luz. Era un diario o un libro de contabilidad, de tamaño mediano, con la cubierta de cuero oscuro, agrietado por el tiempo pero increíblemente bien conservado. No tenía título, solo una correa de cuero que lo mantenía cerrado. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso de los años que contenía. Era un objeto que no pertenecía a aquel mundo de ruina y podredumbre. Era una cápsula del tiempo. ¿Qué es eso?, preguntó Lucas, acercándose más. Antes de que Marcos pudiera responder, volvió a meter la mano en el hueco. Había más. Sus dedos encontraron un fajo de papeles, atados con una cinta de tela descolorida. Los sacó con un cuidado infinito, temiendo que se deshicieran al contacto con el aire. Eran documentos amarillentos, quebradizos por los bordes, cubiertos de una caligrafía elegante y anticuada. Pudo distinguir sellos oficiales, timbres y palabras como escritura de propiedad y registro catastral. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Estas no eran copias. Por la textura, por el olor, por el estado de la tinta, sentía que eran los originales, los documentos que probaban la posesión de algo, guardados en un compartimento secreto de metal. La historia de aquella casa, de su familia, acababa de volverse infinitamente más compleja. El aire se cargó de preguntas sin respuesta. Una electricidad palpable que hacía vibrar el polvo en suspensión. Quedaba un último objeto en el fondo del compartimento. Era más pequeño y pesado. Al sacarlo, vio que era una pequeña caja de madera oscura, sin adornos, con un simple cierre de latón oxidado. La sostuvo en la palma de su mano. Era sorprendentemente densa para su tamaño. La agitó suavemente junto a su oído y escuchó un sonido sordo, el leve choque de objetos pesados en su interior. La curiosidad era ahora una fuerza abrumadora, una necesidad física. Con el pulgar forzó el cierre de latón, que se abrió con un pequeño clic metálico. Levantó la tapa. El interior estaba forrado con un terciopelo rojo
que el tiempo había vuelto granate y polvoriento, y sobre él descansaban unas 10 o 12 piedras. Eran de un color gris oscuro, casi negro, con vetas metálicas que brillaban con un lustre opaco y aceitoso bajo la luz que entraba por la ventana. No eran piedras de río, eran pesadas, angulosas, como fragmentos de algo más grande. Marcos no sabía nada de geología, pero un instinto primitivo le dijo que aquello era valioso. La forma en que captaban la luz, su densidad inusual, eran muestras de un mineral. Lo supo con una certeza que no podía explicar. Se quedó mirando los 3 objetos que ahora yacían en el suelo polvoriento frente a él: un diario de cuero, un fajo de escrituras originales y una caja con extrañas piedras metálicas. Su mente era un torbellino. Había llegado a aquella casa buscando un simple techo, un refugio contra la miseria más absoluta, y en su lugar había tropezado con un secreto cuidadosamente oculto, protegido del tiempo y la humedad. La desesperación que lo había consumido durante las últimas 24 horas no había desaparecido, pero ahora estaba mezclada con algo nuevo, algo potente y peligroso, un propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de entender, de desentrañar el misterio que su tío abuelo, Eusebio, había dejado enterrado en las paredes de su propia tumba. Se sentó en el suelo, con el formón aún en una mano y una de las extrañas piedras en la otra. La sentía fría y pesada, una promesa sólida de algo que no podía nombrar. Miró a sus hijos. Sofía se había acercado y miraba las piedras con la curiosidad inocente de un niño ante un tesoro de piratas. Lucas, en cambio, observaba a su padre con una expresión de asombro y aprensión. Entendía, a su manera, que lo que acababan de encontrar era mucho más que simples objetos viejos. Era una llave que podía abrir una puerta a un pasado desconocido y quizás, solo quizás, a un futuro diferente. Marcos respiró hondo. El olor a moho seguía allí, pero ahora estaba matizado por el aroma del cuero viejo y el polvo antiguo de los documentos. Era el olor de una historia esperando a ser leída. El drama de su supervivencia acababa de adquirir un nuevo guión, uno de misterio y secretos familiares. Y él, el carpintero en paro, se había convertido, sin quererlo, en su único protagonista. Con manos que todavía temblaban ligeramente, Marcos desató la correa de cuero del diario. Las páginas, de un color sepia y con los bordes oscurecidos, crujieron al ser abiertas, un sonido frágil y solemne. La primera página estaba cubierta por una caligrafía apretada pero clara, escrita con una tinta que se había desvanecido a un tono marrón oscuro. La fecha era de hacía más de 50 años. Marcos comenzó a leer las primeras líneas, sus labios moviéndose en silencio. No eran las divagaciones de un anciano, era una confesión, un testamento, la crónica detallada de un descubrimiento y una traición. La náusea subió a su garganta, pero esta vez no era por el hambre o la desesperación, era por la revelación de una injusticia tan antigua y tan brutal que parecía vibrar en las propias páginas del diario. El sol de la mañana se arrastraba por el suelo de la ruinosa habitación, iluminando los 3 artefactos que prometían cambiarlo todo. La ruina ya no era solo un refugio fallido, se había convertido en el epicentro de un terremoto histórico. La historia de Eusebio, su tío abuelo, comenzó a desplegarse ante sus ojos. Un hombre solitario, un geólogo aficionado que amaba su tierra más que a nada en el mundo. El diario describía con una pasión casi poética cada colina, cada arroyo, cada formación rocosa de la finca. Y luego, el descubrimiento. Un día, mientras buscaba agua, encontró una veta de un mineral oscuro y pesado que él identificó como wolframio, un tesoro increíblemente valioso en la España de la posguerra, esencial para la industria del acero y el armamento. El corazón de Marcos latía con fuerza. Las piedras de la caja eran muestras de wolframio. La revelación fue como un relámpago que iluminó la oscuridad, conectando el pasado con el presente de una forma tangible y peligrosa. Su tío abuelo no era solo un campesino, había sido un hombre rico, o al menos había poseído la promesa de una riqueza incalculable justo debajo de sus pies.
Una riqueza que, evidentemente, nunca llegó a disfrutar. El cambio de tono en el diario era abrupto y escalofriante. De la emoción del descubrimiento, las páginas pasaban a la paranoia y el miedo. «Alguien sabe», escribió Eusebio, «los rumores vuelan más rápido que los pájaros en esta tierra de silencios y miradas». El diario narraba cómo el cacique local, un hombre poderoso cuyo nombre hacía temblar a la comarca, se enteró del hallazgo. Las visitas se volvieron más frecuentes. Las ofertas de compra, ridículas y ofensivas, se convirtieron en advertencias, y las advertencias en amenazas apenas veladas. Marcos podía sentir el miedo de su tío abuelo a través de las décadas, un miedo frío que se filtraba desde la tinta descolorida. Podía casi oír las voces amenazantes, el sonido de las botas en el porche, la sensación de estar atrapado en su propia tierra, un rey en un reino asediado. La injusticia del relato era tan vívida que a Marcos le costaba respirar. Su propia sensación de impotencia se reflejaba en la de su antepasado. El diario detallaba el plan de Eusebio para proteger su legado. Sabiendo que su tiempo se agotaba, preparó el compartimento secreto en la pared. Depositó allí las escrituras originales de la finca, que abarcaban un terreno mucho más extenso del que Marcos imaginaba, antes de que el cacique le obligara a firmar nuevos documentos de venta fraudulentos. Escondió el diario como testimonio de la verdad y guardó las muestras del mineral como prueba irrefutable del tesoro que contenía la tierra. Era el acto desesperado de un hombre que sabía que iba a morir, un mensaje en una botella arrojado a un océano de tiempo, con la esperanza de que algún día alguien de su propia sangre lo encontrara. Marcos sintió un profundo respeto y una tristeza inmensa por aquel hombre al que nunca conoció. Un hombre que había luchado con la única arma que le quedaba, la verdad escrita en un papel, un arma que ahora estaba en sus manos. La tarde avanzaba y la luz en la habitación comenzaba a menguar. Marcos seguía absorto en la lectura, devorando las páginas con una mezcla de horror y fascinación. El aire a su alrededor parecía vibrar con los ecos del pasado, con la presencia fantasmal de su tío abuelo. Lucas y Sofía, sintiendo la gravedad del momento, permanecían en silencio, observando a su padre como si fuera un extraño. El carpintero derrotado de la mañana había desaparecido. En su lugar había un hombre con una misión, un hombre que sostenía en sus manos la prueba de un crimen y la llave de una fortuna robada, pero también sostenía una carga. El conocimiento era poder, pero también era un peligro. El secreto que había permanecido dormido durante 50 años acababa de despertar, y Marcos sabía, con una certeza helada, que no estaba solo en aquella ruinosa casa. El fantasma de la avaricia que había destruido a su tío abuelo seguía vivo y, probablemente, muy cerca. La limpieza había quedado olvidada. El hambre y la sed pasaron a un segundo plano, eclipsados por la magnitud de lo que había descubierto. Marcos cerró el diario con cuidado y lo guardó, junto con las escrituras y la caja de wolframio, de nuevo en el compartimento secreto de la pared. Volvió a colocar el ladrillo en su sitio, ajustándolo para que pareciera intacto. Era su única baza, su única defensa. Tenía que proteger el secreto hasta que supiera qué hacer con él. ¿A quién podía acudir? ¿En quién podía confiar en una tierra extraña donde el poder y la corrupción parecían tener raíces tan profundas como las encinas? Se sentía como un hombre que acababa de encontrar un mapa del tesoro en una isla habitada por caníbales. La emoción del descubrimiento se estaba transformando rápidamente en un miedo agudo y punzante, un miedo que no era por él, sino por sus hijos. Acababa de ponerlos en el centro de una historia mucho más peligrosa que la simple pobreza. Al anochecer, mientras intentaba encender un pequeño fuego con la madera podrida que habían recogido, el sonido de un motor de coche rompió el silencio del campo. El sonido se hizo más fuerte, acercándose por el camino de tierra que llevaba a la casa. El corazón de Marcos se detuvo. Nadie debería saber que estaban allí. Instintivamente, apagó la pequeña llama con tierra y empujó a sus hijos hacia el rincón más oscuro de la habitación. «Silencio. No os mováis», susurró, su voz cargada de una urgencia que heló la sangre de los niños. Los faros de un coche barrieron la fachada de la ruina.
sus haces de luz penetrando como cuchillos a través de las ventanas vacías. El motor se detuvo justo enfrente. Se oyeron dos portazos secos, autoritarios, pasos lentos y deliberados sobre la grava. Alguien había venido a visitarlos, y Marcos sabía, con una certeza aterradora, que no traían buenas noticias. Una silueta alta y corpulenta se recortó en el umbral de la puerta, bloqueando la poca luz que quedaba del crepúsculo. Detrás de él, otra figura, más joven y musculosa, permanecía en la penumbra. «Buenas noches», dijo el primer hombre. Su voz era grave y resonante, con un tono de falsa amabilidad que no lograba ocultar un filo de acero. Vestía ropa de campo de buena calidad, y aunque su rostro estaba en sombras, Marcos pudo percibir una arrogancia innata en su postura. «Soy Ricardo, su vecino. Me han dicho que ha llegado el nuevo propietario». La palabra «propietario» fue pronunciada con un matiz de ironía, casi de desprecio. Marcos se levantó lentamente, colocando su cuerpo entre el hombre y sus hijos. Sintió el vello de su nuca erizarse. El nombre del cacique que había destruido a su tío abuelo, según el diario, era Ricardo, don Ricardo. Un escalofrío glacial le recorrió la espalda. Estaba cara a cara con el hijo del monstruo. Marcos no dijo nada. Se limitó a asentir, con la garganta seca. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra y pudo ver mejor al hombre. Tendría unos 60 años. El pelo canoso peinado hacia atrás, la cara ancha y curtida por el sol, pero con los ojos pequeños y astutos de un ave de presa. Era la imagen del poder rural, un hombre acostumbrado a que le obedecieran. «Vaya, lugar se ha buscado para vivir», continuó don Ricardo, paseando la mirada por la ruina con un desdén mal disimulado. «No es sitio para unos niños. Esta propiedad ha estado en mi familia durante generaciones, salvo este pequeño error. Me gustaría corregirlo. Le ofrezco 500 euros por ella, ahora mismo, en efectivo, para que pueda llevarse a sus hijos a un lugar decente». La oferta era un insulto. 500 euros por una tierra que, según el diario, escondía una fortuna. Era la misma táctica que su padre había usado. Una oferta ridícula para medir a su oponente. «No está en venta», respondió Marcos. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Una roca de resistencia en medio del mar de su miedo. Podía sentir los ojos de sus hijos clavados en su espalda, y ese pensamiento le dio una fuerza que no sabía que poseía. Por un instante, el silencio se apoderó de la habitación. Un silencio tenso, cargado de electricidad estática. Don Ricardo dejó de sonreír. Su rostro se endureció, y la falsa amabilidad se desvaneció como la niebla al sol. «Escúcheme bien, forastero», dijo, bajando la voz a un susurro amenazante. «Esta tierra no le traerá más que problemas. Es un lugar solitario, aislado. Los accidentes ocurren, ¿sabe? Una caída en la oscuridad, un incendio provocado por una vela. Especialmente cuando hay niños curiosos de por medio. Sería una lástima. La amenaza era inequívoca, brutal. El mismo veneno, el mismo método, transmitido de padre a hijo. El terror se apoderó de Marcos, un terror frío y paralizante. Don Ricardo esperó un momento, dejando que sus palabras se hundieran, que envenenaran el aire. Luego, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos y los de su matón resonaron en la noche, seguidos por el sonido de los portazos y el motor del coche arrancando. El vehículo se alejó, y su ruido fue disminuyendo hasta que el silencio absoluto, ahora 1000 veces más aterrador, regresó para envolver la ruina. Marcos permaneció inmóvil durante un largo rato, con cada músculo de su cuerpo tenso como un alambre. El encuentro lo había dejado temblando, no de frío, sino de una mezcla de rabia y pánico. El diario en la pared ya no era solo una historia del pasado, era una sentencia de muerte. El misterio se había convertido en una trampa mortal, y él y sus hijos estaban en el centro. La noche acababa de empezar, y por primera vez en su vida, Marcos tuvo miedo de no ver el amanecer. Con manos que todavía temblaban ligeramente por el shock del descubrimiento, Marcos se sentó en el suelo polvoriento, sintiendo el frío de la tierra a través de su ropa delgada. El sol de la mañana se filtraba por las grietas, pero no traía calor,
solo iluminaba la decadencia que los rodeaba. Colocó la pequeña caja de madera y el fajo de escrituras a un lado, y con una reverencia casi religiosa, abrió el diario de cuero. Las páginas, de un color sepia y con los bordes oscurecidos por el tiempo, crujieron al ser abiertas, un sonido frágil y solemne que pareció llenar todo el silencio de la casa. La primera página estaba cubierta por una caligrafía apretada, pero sorprendentemente clara, escrita con una tinta que se había desvanecido a un tono marrón oscuro. La fecha, escrita en la esquina superior, era de hacía más de 50 años. Marcos comenzó a leer las primeras líneas en voz baja, y el mundo exterior, con su hambre y su miseria, se desvaneció por completo. Ya no era un carpintero en paro, era un arqueólogo desenterrando los huesos de un secreto familiar. La historia de Eusebio, su tío abuelo, un hombre al que solo conocía como un nombre vago en los relatos de su padre, comenzó a desplegarse ante sus ojos. No era el diario de un simple campesino, era la bitácora de un hombre culto, un geólogo aficionado que amaba su tierra con una pasión casi poética. Las primeras páginas describían con un detalle exquisito cada colina, cada arroyo, cada formación rocosa de la vasta finca. Hablaba de la dureza del suelo, del olor a jara después de la lluvia y del silencio del campo como si fueran personajes vivos de su historia. Marcos sintió una conexión inmediata con aquel hombre solitario, un parentesco que iba más allá de la sangre. Ambos eran hombres que encontraban sentido en la materia bruta, Eusebio en la roca y la tierra, Marcos en la madera. Podía sentir el amor de su tío abuelo por aquel pedazo de mundo, un amor que hacía que la ruina que lo rodeaba se sintiera aún más como una profanación, una herida abierta en el paisaje y en la historia de su familia. Entonces, la narrativa del diario dio un vuelco. La fecha marcaba un día de verano y la caligrafía, normalmente serena, se volvía excitada, casi temblorosa. «Lo he encontrado», escribió Eusebio, y Marcos sintió que su propio corazón se aceleraba al leerlo. «Tras meses de estudio y de seguir las vetas de cuarzo, he dado con ella, la piedra que pesa como el pecado y brilla como la codicia, wolframio, una veta rica, pura, que se extiende bajo la colina del Olivo Viejo como una serpiente dormida». La revelación fue como un relámpago que iluminó la oscuridad de la mente de Marcos, conectando el pasado con el presente de una forma tangible y peligrosa. Tomó una de las piedras de la caja y la sopesó en su mano. Era pesada, fría, wolframio, un tesoro increíblemente valioso en la España de la posguerra, esencial para la industria del acero y el armamento. Su tío abuelo no era solo un campesino, había sido un hombre rico, o al menos había poseído la promesa de una riqueza incalculable justo debajo de sus pies. Pero la alegría del descubrimiento duró poco en las páginas del diario. El tono cambió de nuevo, volviéndose oscuro y paranoico. «Alguien sabe», escribió Eusebio una semana después. «Los rumores vuelan más rápido que los pájaros en esta tierra de silencios y miradas. El cacique ha estado aquí». El corazón de Marcos se encogió. El cacique, un hombre llamado Ricardo Balbuena, un terrateniente despótico cuyo nombre, según el diario, hacía temblar a toda la comarca. Eusebio describía su visita, el coche negro y reluciente levantando polvo en el camino, la sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos fríos, la forma en que su mirada recorría la tierra no con admiración, sino con la codicia de un depredador que mide a su presa. Marcos sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Podía visualizar la escena perfectamente, la tensión en el aire, el poder opresivo de aquel hombre enfrentado a la soledad de su tío abuelo. La historia se estaba volviendo demasiado real, demasiado familiar. Las entradas siguientes se convirtieron en la crónica de un acoso. Las visitas de don Ricardo se hicieron más frecuentes. Las ofertas de compra, ridículas y ofensivas, se convirtieron en advertencias, y las advertencias en amenazas apenas veladas. Marcos leyó fragmentos que le helaron la sangre. Me dijo que la tierra vale más con un hombre muerto encima que con uno vivo y testarudo. Sus hombres rondan la linde por la noche. Escucho sus pasos, sus risas crueles. Marcos podía sentir el miedo de su tío abuelo a través de las décadas, un miedo frío y pegajoso
que se filtraba desde la tinta descolorida. Podía casi oír las voces amenazantes, el sonido de las botas en el porche, la sensación de estar atrapado en su propia tierra, un rey en un reino asediado. La injusticia del relato era tan vívida que a Marcos le costaba respirar. Su propia sensación de impotencia, su propia desesperación, se reflejaba dolorosamente en la de su antepasado. Comprendiendo que su tiempo se agotaba, Eusebio detalló en el diario su último y desesperado plan. Sabiendo que lo matarían, decidió dejar un testamento de la verdad. Describió cómo, durante noches febriles, construyó el compartimento secreto en la pared, forrándolo con planchas de metal que robó de un viejo tractor para proteger su contenido de la humedad. Su plan era claro: depositar allí las escrituras originales de la finca, que abarcaban un terreno mucho más extenso del que Marcos imaginaba, antes de que el cacique le obligara a firmar nuevos documentos de venta fraudulentos. Escondió el diario como testimonio del crimen y guardó las muestras del mineral como prueba irrefutable del tesoro que contenía la tierra. «Si no puedo tener justicia en vida», escribió con una caligrafía temblorosa pero firme, «que mi historia sea la semilla de la justicia futura, que mi sangre clame desde esta tierra hasta que alguien de mi propia estirpe la escuche». La última página del diario era casi ilegible. La escritura era un garabato frenético, manchado en un par de sitios como si una gota de sudor o una lágrima hubiera caído sobre la tinta fresca. «Vienen a por mí esta noche. Lo sé. Escucho el motor de su coche a lo lejos, el mismo sonido gutural que ha atormentado mis sueños. He escondido esto para ti, quien quiera que seas de mi sangre. No dejes que ganen, no dejes que su crimen quede impune. La verdad está en estos papeles. La riqueza está bajo tus pies. Véngame». La frase se cortaba ahí, a mitad de una palabra. Un final abrupto y brutal. Marcos se quedó mirando la página, con la respiración contenida. Podía sentir el terror de Eusebio en ese último momento, la desesperación, la última y desafiante llamada a la justicia. El libro ya no era un simple diario. Era la última voluntad de un hombre asesinado. Una tumba de papel que había esperado 50 años para ser abierta y escuchada. Marcos cerró el diario con un cuidado extremo. El sol estaba ahora alto en el cielo, pero la habitación parecía más oscura y fría que nunca. La realidad del pasado acababa de colisionar con su presente de una forma devastadora. Aquella casa no era solo una ruina, era la escena de un crimen. La tierra no era solo un pedazo de campo abandonado, era un tesoro robado, manchado de sangre. Miró las escrituras originales, el mapa de una fortuna que le pertenecía por derecho, y luego las muestras de wolframio, la prueba sólida del motivo. Esto no era un golpe de suerte, era una herencia maldita. El conocimiento era poder, sí, pero también era un peligro mortal. El secreto que había permanecido dormido durante medio siglo acababa de despertar, y Marcos supo, con una certeza helada que le caló hasta los huesos, que no estaba solo en aquella ruinosa casa. El fantasma de la avaricia que había destruido a su tío abuelo seguía vivo y probablemente muy cerca. Fue entonces cuando lo oyó. El sonido de un motor de coche rompió el silencio absoluto del campo. No era el traqueteo de un vehículo viejo, sino el zumbido potente y suave de un motor moderno, de un coche caro. El sonido se hizo más fuerte, acercándose sin vacilar por el camino de tierra que llevaba directamente a la casa. El corazón de Marcos se detuvo en seco. Instintivamente, con una rapidez que no sabía que poseía, metió el diario, las escrituras y la caja de nuevo en el compartimento secreto de la pared. Sus manos, fumbling, torpes por la adrenalina, apenas consiguieron encajar el ladrillo en su sitio justo cuando el coche se detenía frente a la casa. Empujó a sus hijos, que lo miraban con los ojos desorbitados, hacia el rincón más oscuro de la habitación. «Silencio. No os mováis. No hagáis ni un solo ruido», susurró, su voz cargada de una urgencia que heló la sangre de los niños. El miedo ya no era una historia leída en un diario. Era inmediato, real, y estaba a punto de llamar a su puerta. Una silueta alta y corpulenta se recortó en el umbral de la puerta, bloqueando la poca luz que quedaba del crepúsculo. Detrás de él, otra figura, más joven y musculosa, permanecía en la penumbra como una sombra guardiana. «Buenas noches»,
dijo el primer hombre. Su voz era grave y resonante, con un tono de falsa amabilidad que no lograba ocultar un filo de acero. Vestía ropa de campo cara, una chaqueta de tweed y pantalones de pana, y aunque su rostro estaba en sombras, Marcos pudo percibir una arrogancia innata en su postura. Y soy Ricardo Balbuena, su vecino. Me han dicho que ha llegado el nuevo propietario. La palabra propietario fue pronunciada con un matiz de ironía, casi de desprecio. Marcos se levantó lentamente, colocando su cuerpo como un escudo entre el hombre y sus hijos. Sintió el vello de su nuca erizarse. Ricardo Balbuena, el mismo nombre que el cacique del diario, estaba cara a cara con el hijo del monstruo. Marcos no dijo nada. Se limitó a asentir, con la garganta tan seca que le dolía tragar. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, pudo ver mejor al hombre. Tendría unos 60 años, el pelo canoso peinado meticulosamente hacia atrás, la cara ancha y curtida por el sol, pero con unos ojos pequeños y astutos que lo examinaban todo con una frialdad calculadora. Era la imagen misma del poder rural, un hombre acostumbrado a que le obedecieran sin rechistar. Vaya, lugar se ha buscado para vivir, continuó don Ricardo, paseando la mirada por la ruina con un desdén mal disimulado. Esto no es sitio para unos niños. Esta propiedad siempre ha sido una espina clavada en mis tierras, un error que me gustaría corregir. Su mirada se posó en Lucas y Sofía, acurrucados en la sombra, y una sonrisa que no llegó a sus ojos se dibujó en su rostro. Marcos sintió la piel de gallina. Era la mirada de un lobo observando a dos corderos. Le haré una oferta, por los viejos tiempos y para que pueda llevarse a sus hijos a un lugar decente, dijo don Ricardo, sacando una cartera de cuero del bolsillo interior de su chaqueta. Extrajo un fajo de billetes y lo extendió hacia Marcos. 500 euros, ahora mismo, en efectivo, por la casa y el terreno. Es más de lo que esta posilga valdrá jamás. La oferta era un insulto deliberado, una bofetada. 500 euros por una tierra que, según el diario, escondía una fortuna. Era la misma táctica que su padre había usado, una oferta ridícula para medir a su oponente, para establecer su dominio desde el primer momento. Marcos miró los billetes, luego miró los ojos fríos de don Ricardo, y en ese instante supo que el hombre no solo sospechaba, sino que sabía que había algo valioso en aquella tierra y había venido a reclamarlo, por las buenas o por las malas, igual que su padre 50 años atrás. No está en venta, respondió Marcos. Su voz salió sorprendentemente firme, una roca de resistencia en medio del mar de su miedo. Podía sentir los ojos de sus hijos clavados en su espalda, y ese pensamiento le dio una fuerza que no sabía que poseía. No estaba defendiendo solo un trozo de tierra, estaba defendiendo la memoria de Eusebio, la verdad de un crimen y la única posibilidad de futuro para su familia. Por un instante, el silencio se apoderó de la habitación, un silencio tenso, cargado de electricidad estática. Don Ricardo retiró lentamente la mano que ofrecía el dinero. La sonrisa falsa se desvaneció de su rostro como la niebla al sol. Su expresión se endureció, y la amabilidad fingida fue reemplazada por una máscara de fría crueldad. «Es usted un necio», dijo, su voz ahora un siseo bajo y peligroso, «igual que el que vino antes que usted. Escúcheme bien, forastero», continuó don Ricardo, dando un paso hacia el interior de la habitación. Marcos no retrocedió. Esta tierra no le traerá más que problemas. Es un lugar muy solitario, muy aislado. Se detuvo, dejando que las palabras calaran, y su mirada se desvió hacia el rincón donde temblaban los niños. Los accidentes ocurren, ¿sabe? Una caída en la oscuridad, un tejado que se derrumba por completo, un incendio provocado por una vela. Sería una verdadera lástima, especialmente cuando hay niños curiosos de por medio. Piénselo bien. La amenaza era inequívoca, brutal. El mismo veneno, el mismo método, transmitido de padre a hijo. El terror se apoderó de Marcos, un terror frío y paralizante que amenazaba con ahogarlo. Don Ricardo lo miró un segundo más, una mirada que prometía violencia, y luego, sin decir más, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio más pesado y amenazante que cualquier grito.
Marcos se quedó inmóvil, escuchando el sonido de los pasos alejándose, el portazo del coche y el motor arrancando. El vehículo se marchó, y su ruido fue disminuyendo hasta que el silencio absoluto, ahora 1000 veces más aterrador, regresó para envolver la ruina. Permaneció de pie, con cada músculo de su cuerpo tenso como un alambre. El encuentro lo había dejado temblando, no de frío, sino de una mezcla de rabia y pánico abrumador. El diario en la pared ya no era solo una historia del pasado, se había convertido en una sentencia de muerte activa. El misterio era ahora una trampa mortal, y él y sus hijos estaban en el centro. Marcos se enfrenta a una elección imposible: exponer la verdad y arriesgar la vida de sus hijos, o guardar el secreto y vivir para siempre bajo la sombra del poderoso asesino de su familia. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Lucharías por la justicia, sabiendo que el precio podría serlo todo, o protegerías a tu familia a cualquier costa? El terror era una bestia viva que respiraba en la oscuridad de la ruina. Después de que el coche de don Ricardo se perdiera en la distancia, Marcos permaneció como una estatua de sal, con la amenaza resonando en sus oídos. Cada crujido de la madera podrida, cada susurro del viento colándose por las grietas, era ahora un presagio de violencia. Miró a sus hijos acurrucados en el rincón, dos pequeños bultos de miedo en la penumbra. El peso de su protección lo aplastó. No era solo su vida la que estaba en juego, sino las de ellos. La revelación del diario había dejado de ser una promesa de justicia o riqueza, se había convertido en una sentencia de muerte. El aire frío de la noche se sentía espeso, cargado de un peligro inminente. Sintió la náusea del pánico subir por su garganta, un sabor amargo y metálico. La soledad del lugar, que antes era una carga, ahora era una trampa mortal. Estaban completamente expuestos, a kilómetros de cualquier ayuda, en una tierra gobernada por el hijo del asesino de su familia. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ya no era un hombre luchando contra la pobreza, era un hombre huyendo de su propia tumba. Pasó la noche en vela, sentado junto a la entrada, con un trozo de madera pesada en las manos, un arma patética contra la amenaza que sentía cernirse sobre ellos. No se atrevía a encender un fuego, temiendo que la luz atrajera la atención no deseada. El frío calaba hasta los huesos, un frío húmedo que emanaba de las paredes y del suelo. Escuchaba la respiración de sus hijos, un sonido frágil y rítmico que era su único ancla en un océano de miedo. Cada vez que el viento aullaba un poco más fuerte o una rama crujía en el exterior, su corazón daba un vuelco doloroso y el arma improvisada se tensaba en sus manos sudorosas. Recordaba los ojos de don Ricardo, pequeños y calculadores, y la sonrisa cruel que se dibujó en su rostro al mencionar a los niños. No era una amenaza vacía, era una promesa. La historia se repetía, y él, Marcos, estaba ocupando el lugar de Eusebio, el cordero sacrificial. La desesperación que había sentido al llegar a la ruina no era nada comparada con el pánico helado que ahora lo consumía. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. Con las primeras luces del alba, una luz gris y fantasmal que apenas disipaba las sombras, Marcos tomó una decisión. No podían quedarse allí. La ruina era una tumba abierta. Cada segundo que pasaban en ella era una invitación a la tragedia. Pero, ¿a dónde ir? No tenían dinero, ni transporte, ni a nadie en el mundo. Entonces, un recuerdo fugaz acudió a su mente. El anciano en la plaza del pueblo, el que le había dado las indicaciones, y luego, el otro hombre, el que había pasado por el camino el primer día, un viejo de rostro arrugado como un mapa, que lo había observado desde la distancia, con una curiosidad indescifrable mientras recogía leña. Su finca, había oído decir al conductor del autobús, era la única habitada en kilómetros a la redonda. ¿Podría ser él una tabla de salvación? ¿O era simplemente otro peón en el tablero de don Ricardo? Era una apuesta terrible, un salto al vacío, pero quedarse era una certeza de muerte. La única opción era moverse, buscar un aliado. Por muy improbable que fuera, el instinto de supervivencia, más fuerte que el miedo, lo empujó a actuar. Con un cuidado infinito para no hacer ruido, se acercó al compartimento secreto. Sus dedos temblaban al retirar el ladrillo.
El olor a papel viejo y a secreto llenó el aire de nuevo. Sacó el diario, las escrituras y la caja con las muestras de wolframio. Los envolvió cuidadosamente en un trozo de tela que encontró entre sus escasas pertenencias y lo escondió en el fondo de su mochila, debajo de la ropa y del conejo de peluche de Sofía. Era un tesoro y una maldición, y ahora tenía que llevarlo consigo, pegado a su espalda. Despertó a sus hijos con una suavidad que contradecía la urgencia que le quemaba por dentro. «Vamos, tenemos que irnos», susurró, intentando que su voz sonara calmada. Sofía estaba adormilada y confundida. Lucas, sin embargo, lo miró con sus ojos serios de niño viejo y asintió, entendiendo sin necesidad de explicaciones que estaban huyendo de algo terrible. Salieron de la ruina como ladrones, dejando atrás el lugar que había sido su falsa esperanza y su trampa mortal, y se adentraron en el camino de tierra, bañados por la luz fría del amanecer. El aire de la mañana era fresco y olía a romero y a tierra húmeda. El silencio del campo ya no era amenazante, sino expectante. Caminaron deprisa, con Marcos llevando a Sofía en brazos, cuando sus pequeñas piernas se cansaron. Lucas caminaba a su lado, sin quejarse, mirando constantemente hacia atrás, como si esperara ver el coche negro de don Ricardo aparecer en cualquier momento. Marcos sentía el peso de la mochila en su espalda, no solo el peso físico de su contenido, sino el peso de la responsabilidad. Cada paso era una oración silenciosa. Por favor, que el viejo sea un buen hombre. Por favor, que nos ayude. El camino serpenteaba entre encinas y olivos, y el sol comenzaba a calentar, haciendo brillar las gotas de rocío sobre las hojas. Después de casi una hora de caminata, la vieron, una pequeña casa de piedra, baja y humilde, con un techo de tejas rojas en perfecto estado. De su chimenea salía un fino hilo de humo blanco. A diferencia de la ruina, aquella casa respiraba vida. Era un faro de normalidad en un mundo que se había vuelto loco. El corazón de Marcos latía con una mezcla de esperanza y terror. Se acercaron con cautela. La finca era pequeña, pero estaba impecablemente cuidada. Un pequeño huerto con hileras de tomates y pimientos, un par de gallinas picoteando en un corral y un perro flaco y viejo que levantó la cabeza y ladró una vez, sin mucha convicción. Un hombre anciano salió a la puerta, secándose las manos en un delantal de tela de saco. Era el mismo hombre que Marcos había visto de lejos. Tenía el rostro surcado por 1000 arrugas, la piel curtida por el sol y el viento, y unos ojos de un azul sorprendentemente claro y penetrante. Los observó acercarse. Su expresión, una mezcla de curiosidad y desconfianza. Tenía la postura encorvada de sus 88 años, pero había una solidez en él, una conexión con la tierra que lo hacía parecer tan inamovible como las viejas encinas que lo rodeaban. Marcos se detuvo a unos metros, con Sofía aún en brazos y Lucas pegado a su pierna. Se sentía como un mendigo, un suplicante, y las palabras no le salían. El silencio se alargó, roto solo por el cacareo de las gallinas. El viejo lo miraba, esperando. «Perdone la molestia», empezó Marcos, con la voz ronca. Soy el sobrino nieto de Eusebio, el nuevo dueño de la casa de arriba». Al oír el nombre de Eusebio, la expresión del anciano cambió. La desconfianza se atenuó, reemplazada por una chispa de algo más, algo que Marcos no pudo identificar. ¿Sorpresa? ¿Tristeza? El viejo asintió lentamente. «Lo sé. Te vi llegar. Me llamo Joaquín». Su voz era cascada, como el sonido de hojas secas al pisarlas, pero firme. Sus ojos azules no se apartaban del rostro de Marcos, examinándolo, midiéndolo, como si buscara un parecido con alguien a quien había conocido hacía mucho tiempo. «Parece que has tenido una noche difícil», dijo Joaquín, su mirada desviándose hacia los rostros pálidos y asustados de los niños. La simpleza de aquella observación, la ausencia de preguntas indiscretas, desarmó a Marcos. Sintió que la tensión que había mantenido sus músculos rígidos durante horas comenzaba a ceder. La fachada de fortaleza que había intentado mantener se resquebrajó, y la desesperación pura y sin adulterar se asomó a sus ojos. «Necesito ayuda», dijo Marcos, y su voz se quebró. Las palabras salieron en un torrente. La historia de la amenaza de don Ricardo, el miedo por sus hijos, la sensación de estar atrapado,
No mencionó el diario ni el wolframio. No todavía. Necesitaba saber si podía confiar en aquel hombre. Joaquín escuchó en silencio, su rostro arrugado impasible, pero sus ojos azules se oscurecieron. Cuando Marcos terminó, el anciano suspiró, un sonido largo y pesado, como si el peso de décadas de silencio se estuviera moviendo en su interior. Balbuena, padre e hijo, la misma mala sangre, murmuró. Luego miró a los niños. Tienen hambre y miedo. Entrad, nadie os hará daño aquí. La invitación fue tan simple, tan directa, que a Marcos se le llenaron los ojos de lágrimas. Era la primera muestra de bondad genuina que había recibido en meses. Entraron en la pequeña casa. El interior olía a leña quemada, a café y a pan. Era cálido y limpio. Un refugio. Joaquín sentó a los niños en la mesa de la cocina y les sirvió 2 tazones de leche caliente con pan. Un festín para sus estómagos vacíos. Mientras los niños comían en silencio, Joaquín se sentó frente a Marcos. No dijo nada. Solo lo observó con aquellos ojos penetrantes. El silencio no era incómodo, sino expectante. Marcos sabía que tenía que dar el siguiente paso, que tenía que arriesgarlo todo. Con manos temblorosas, abrió la mochila, sacó el paquete envuelto en tela y lo puso sobre la mesa. Desenvolvió el diario de cuero y lo empujó suavemente hacia el anciano. «Mi tío abuelo, Eusebio, dejó esto», dijo Marcos en voz baja. Joaquín miró el diario y su rostro perdió todo el color. Sus manos nudosas y manchadas de tierra se acercaron al libro como si fuera una reliquia o una serpiente venenosa. Lo tocó con la punta de los dedos y un temblor recorrió su cuerpo. «Dios mío», susurró, y su voz estaba llena de un asombro temeroso. «Después de tantos años, pensé que lo habían destruido todo». Abrió el diario y sus ojos se movieron rápidamente sobre la primera página. Reconoció la caligrafía al instante. Un sollozo seco escapó de su garganta. El silencio de 50 años estaba a punto de romperse. «Yo trabajaba para él», dijo Joaquín, su voz apenas un murmullo. «Era un niño, casi. Eusebio era un buen hombre, un hombre justo, demasiado bueno para esta tierra». Levantó la vista del diario y sus ojos azules estaban llenos de lágrimas contenidas. «Todo lo que dice ahí es verdad. El descubrimiento, la codicia del viejo Balbuena, las amenazas. Yo lo vi todo. El miedo era el aire que respirábamos en aquellos días. Nadie se atrevía a decir una palabra contra el cacique. Hacerlo era firmar tu propia sentencia de muerte. La confesión de Joaquín era la pieza que faltaba, la corroboración que Marcos necesitaba desesperadamente. La historia del diario ya no era un relato solitario, sino un hecho presenciado, una verdad compartida. Marcos sintió un escalofrío. La presencia de Eusebio parecía llenar la pequeña cocina, su voz resonando a través de las palabras del anciano. La injusticia se sentía más fresca, más dolorosa que nunca. El peso de la venganza que Eusebio pedía en su última página recayó sobre los hombros de Marcos con una fuerza renovada. «Pero hay algo que el diario no cuenta», continuó Joaquín, su voz bajando a un susurro conspirador. «La última noche, la noche en que desapareció». Se inclinó sobre la mesa y su rostro se contrajo por el recuerdo. «Yo estaba escondido, tenía miedo. Vi el coche negro llegar, el mismo que describe Eusebio. Vi cómo 2 hombres, los matones del viejo Balbuena, lo sacaban de la casa a la fuerza. Eusebio no gritó, solo los miró, y luego miró hacia la oscuridad, hacia donde yo estaba escondido. Fue como si supiera que lo estaba viendo, como si me estuviera pasando el testigo de su historia». El anciano se detuvo, tragando saliva con dificultad. Lo metieron en el coche y se lo llevaron por el camino que va hacia el viejo puente. Nunca más se le volvió a ver. Al día siguiente, el viejo Balbuena dijo que Eusebio le había vendido la finca y se había marchado con el dinero. Todos sabíamos que era mentira, pero todos callamos. Yo también callé. He vivido con esa cobardía toda mi vida. La revelación final fue como un golpe en el estómago para Marcos. El asesinato de su tío abuelo ya no era una suposición, era un hecho. Joaquín cerró el diario con una mano temblorosa. El hijo, Ricardo, es peor que el padre. El padre era un matón, pero Ricardo es una serpiente.
Astuto, sin escrúpulos, siempre ha sabido que esta tierra valía algo. Siempre ha sospechado que Eusebio pudo dejar alguna prueba. Por eso nunca ha dejado que nadie se acerque a esa ruina. Tu llegada lo ha puesto nervioso. Teme que encuentres lo que él nunca pudo, la verdad. Joaquín miró a Marcos fijamente. Ahora que te ha amenazado, no parará. No cometerá el error de su padre de dejar cabos sueltos. Intentará recuperarlo todo y deshacerse de vosotros esta misma noche. El pánico volvió a apoderarse de Marcos, más frío y agudo que antes. La pequeña y cálida cocina ya no parecía tan segura. Se sentía como si las paredes se estuvieran cerrando sobre ellos. La advertencia de Joaquín no era una suposición, era una certeza basada en décadas de conocer a la familia Balbuena. Estaban en un peligro mortal e inmediato. No había escapatoria. El tiempo se estaba acabando. La tarde pasó en una neblina de tensión. Joaquín insistió en que se quedaran, asegurando que su casa era el lugar más seguro por el momento. Pero la atmósfera estaba cargada de un miedo palpable. Joaquín apenas probó la comida y pasaba largos ratos mirando por la pequeña ventana de la cocina que daba al camino. Marcos intentó mantener una apariencia de normalidad para sus hijos, pero su corazón era un tambor desbocado en su pecho. Cada sonido del exterior, el ladrido de un perro a lo lejos, el paso de un tractor por la carretera principal, lo hacía sobresaltar. Sofía y Lucas, contagiados por el miedo de los adultos, jugaban en silencio en un rincón, sus risas infantiles completamente ausentes. La noche llegó demasiado rápido, una oscuridad que se tragó el paisaje y trajo consigo un silencio denso y amenazante. Joaquín no encendió más que una pequeña lámpara de aceite, manteniendo la casa en una penumbra protectora. El aire estaba tan tenso que casi se podía cortar con un cuchillo. Todos esperaban. Sabían que algo iba a suceder. La única pregunta era ¿cuándo? Fue Joaquín quien lo vio primero. Estaba asomado a la ventana, una silueta oscura contra el cristal negro. De repente, su cuerpo se tensó. ¡Mierda!, siseó. Marcos se levantó de un salto y se acercó a él. A lo lejos, en la oscuridad, dos puntos de luz se movían lentamente por el camino de tierra, unas luces de coche. Pero no se dirigían hacia la casa de Joaquín. Habían tomado el desvío que llevaba directamente a la ruina. «Vienen a por ti», susurró Joaquín, su voz temblando de urgencia. «Saben que estás allí. Van a buscar el diario y no se irán hasta que lo encuentren, o hasta que os encuentren a vosotros». El terror puro, helado, se apoderó de Marcos. Se imaginó a los matones de don Ricardo irrumpiendo en la ruina, buscándolos entre los escombros. Se imaginó sus rostros al encontrar la casa vacía. Y luego se los imaginó viniendo hacia aquí. La casa de Joaquín ya no era un refugio. Era la siguiente parada en su cacería. Tenían que huir. Ahora, rápido, ordenó Joaquín, su fragilidad de anciano reemplazada por una autoridad férrea, forjada en el miedo. No podéis salir por delante. Os verán. Tenéis que ir por detrás, por el monte. Corred hacia el viejo roble, el que está en la cima de la colina. Escondeos allí hasta que yo os avise. Vamos, no hay tiempo. La mente de Marcos funcionó con una claridad glacial, impulsada por la adrenalina. Agarró la mochila, asegurándose de que el diario y las pruebas estaban bien sujetos. Despertó a los niños, que habían empezado a dormitar. «Tenemos que jugar al escondite», les dijo en un susurro desesperado, tratando de que su voz no temblara. «Tenemos que ser muy silenciosos». Lucas asintió, con los ojos llenos de terror, y tomó la mano de su hermana. Joaquín ya estaba abriendo la puerta trasera de la casa, que daba a un pequeño patio y más allá, a la oscuridad impenetrable del campo. El aire frío de la noche los golpeó, cargado con el sonido distante pero inconfundible del motor de un coche que se detenía. Salieron a la noche. La luna estaba oculta tras las nubes, y la oscuridad era casi total. Joaquín les señaló una silueta apenas visible contra el cielo. «Allí, el roble. Corred y no miréis atrás». Marcos agarró a Sofía en brazos, tomó la mano de Lucas y empezó a correr. Tropezaban con las piedras y las raíces en la oscuridad, el sonido de su propia respiración jadeante atronando en sus oídos. El suelo era irregular, y el miedo a caer, a hacer ruido, era una tortura. A sus espaldas,
oyeron un sonido que les heló la sangre, el ruido de una puerta siendo derribada en la distancia, seguido de gritos ahogados. Eran los matones, en la ruina. La cacería había comenzado. Marcos corrió más rápido, con los pulmones quemándole y el corazón a punto de estallar. El peso de Sofía en sus brazos era inmenso, pero el miedo le daba una fuerza sobrehumana. Solo pensaba en poner distancia, en proteger a sus hijos, en alcanzar la relativa seguridad de la oscuridad del monte. La noche estaba llena de enemigos, visibles e invisibles. La subida a la colina fue un infierno. Las ramas de los arbustos les arañaban la cara y los brazos. Lucas tropezó y cayó, soltando un pequeño gemido de dolor. Marcos se detuvo, lo levantó de un tirón y lo instó a seguir corriendo, susurrando palabras de ánimo que ni él mismo creía. Podían oír las voces de los hombres en el valle, cada vez más cerca. Estaban buscándolos. El haz de luz de una linterna potente barrió la ladera, pasando a escasos metros de donde estaban. Se agacharon instintivamente, conteniendo la respiración, con el corazón martilleando contra las costillas. La luz se movió, y siguieron corriendo, agachados, como animales perseguidos. El olor a tierra y a vegetación aplastada se mezclaba con el olor metálico de su propio sudor y miedo. Marcos sentía los músculos de sus piernas arder, pero no se detuvo. La imagen de los rostros de sus hijos, pálidos y aterrorizados en la oscuridad, era el único combustible que lo mantenía en movimiento. Huyendo hacia una salvación incierta, finalmente llegaron a la cima de la colina. El viejo roble era una silueta gigantesca y retorcida, un guardián oscuro en la noche. Se escondieron detrás de su tronco macizo, acurrucados en la oquedad de sus raíces. Desde allí tenían una vista del valle. Vieron las luces de las linternas moviéndose erráticamente alrededor de la ruina y de la casa de Joaquín. Eran dos hombres, siluetas oscuras que se movían con una eficiencia brutal. Los oían gritarse el uno al otro, sus voces frustradas y airadas llegando hasta ellos llevadas por el viento. «No están aquí. El viejo nos ha engañado». Marcos abrazó a sus hijos con fuerza, intentando acallar sus temblores y los suyos propios. Estaban a salvo, por ahora, pero estaban atrapados en la colina, con los depredadores rondando debajo. La noche era larga, y el frío empezaba a ser insoportable. El punto de inflexión había llegado, y los había lanzado a una huida desesperada por su vida, con la verdad como su única y pesada carga. El sonido de un coche arrancando con furia en el valle les hizo encogerse aún más. Las luces del vehículo barrieron el paisaje una última vez antes de alejarse a toda velocidad por el camino de tierra. ¿Se habían rendido? Marcos no se atrevía a albergar esa esperanza. Probablemente irían a buscar refuerzos o a informar a don Ricardo de su fracaso. El silencio que quedó después fue aún más tenso. Estaban solos en la oscuridad de la colina, con el viento frío como única compañía. Sofía empezó a sollozar en silencio, un llanto agotado y tembloroso que le partió el corazón a Marcos. La abrazó con más fuerza, susurrándole al oído que todo iba a estar bien, una mentira que necesitaba creer con desesperación. Lucas, a su lado, no decía nada, pero su pequeño cuerpo estaba rígido por la tensión. Marcos miró hacia la pequeña luz que aún brillaba en la casa de Joaquín. Su único aliado estaba allí abajo, a merced de la furia de los Balbuena. Tenían que hacer algo. La huida solo era una solución temporal. Necesitaban un arma más poderosa que la verdad escondida en su mochila. Necesitaban justicia. Desde la seguridad de su escondite, Marcos observaba las luces lejanas del pueblo. Un recordatorio de un mundo normal y seguro que parecía pertenecer a otra galaxia. Había huido, había salvado a sus hijos del peligro inmediato, pero la confrontación solo se había pospuesto. Don Ricardo sabía que tenía las pruebas. No descansaría hasta recuperarlas y silenciarlos para siempre. La carrera no había terminado, acababa de empezar. El frío de la noche extremeña le calaba hasta los huesos, pero no era nada comparado con el frío del miedo que sentía por el futuro. Miró el bulto de la mochila a su lado. El diario de Eusebio, las escrituras, el wolframio, eran la causa de su desgracia y su única esperanza. Tenía que usarlos, tenía que encontrar la manera de que la voz de su tío abuelo, silenciada durante 50 años,
Gritara tan fuerte que ni todo el poder de don Ricardo pudiera acallarla. La lucha ya no era solo por la supervivencia, se había convertido en una guerra por la memoria, por la justicia y por el futuro de sus hijos. Marcos sintió la determinación endurecerse en su interior, reemplazando al miedo. Ya no era la víctima, era el custodio de un secreto, el portador de la verdad. Miró a sus hijos, dormidos finalmente por el puro agotamiento, acurrucados contra él. Eran su porqué, su razón para luchar hasta el final. El clímax de su huida nocturna no era un final, sino un comienzo. El comienzo de la verdadera batalla. Abajo, en el valle, la pequeña luz de la casa de Joaquín seguía encendida, un faro solitario de resistencia. No estaban solos, tenían un aliado, y tenían la verdad. Era poco, pero tenía que ser suficiente. Mientras el primer indicio del alba teñía de gris el horizonte oriental, Marcos supo lo que tenía que hacer. La huida había terminado. Era hora de contraatacar. Era hora de que el mundo escuchara la historia que las paredes de la ruina habían guardado durante tanto tiempo. La redención estaba al alcance, pero el camino hacia ella estaría pavimentado de peligros aún mayores. La tensión se había acumulado hasta un punto de ruptura. Marcos, el carpintero viudo que solo buscaba un techo para sus hijos, se encontraba ahora en el centro de una conspiración criminal que abarcaba décadas. La amenaza de don Ricardo no era sutil, era una declaración de guerra. La visita del cacique a la ruinosa casa fue un acto de intimidación pura, una forma de marcar su territorio y de dejar claro que la historia, en aquella tierra, la escribían los poderosos. Marcos sintió el veneno de la amenaza filtrarse en su torrente sanguíneo, un miedo helado que competía con la rabia que hervía en su interior. La oferta de 500 euros no fue solo un insulto, fue la repetición exacta del patrón de su padre, un juego de poder diseñado para humillar y someter. Pero Marcos no era su tío abuelo. El mundo había cambiado. Y él tenía algo que Eusebio no tuvo: la prueba escrita del crimen. El diario, las escrituras y las muestras de mineral no eran solo objetos, eran armas, y la amenaza de don Ricardo lo había obligado a decidir si las usaría. El terror que sintió Marcos esa noche fue visceral. Con sus hijos durmiendo a pocos metros, se vio a sí mismo como un guardián inútil, protegiendo un tesoro que podía costarles la vida. Cada sombra que danzaba en las paredes agrietadas, cada sonido nocturno, se convertía en un heraldo de la violencia prometida por don Ricardo. La soledad de la finca, que antes representaba el abandono, ahora era un sinónimo de vulnerabilidad absoluta. Estaba solo contra un hombre que controlaba la comarca, un hombre cuyo padre había asesinado por esa misma tierra. La sensación de impotencia era asfixiante. Se imaginó a los matones de Ricardo llegando en la oscuridad, el sonido de sus botas en la grava, la expresión de sus hijos al despertar en medio de una pesadilla. El corazón le martilleaba en el pecho con una fuerza dolorosa. La pregunta que se repetía en su mente era brutalmente simple: ¿cómo podía proteger a sus hijos cuando el simple hecho de su existencia en esa tierra los había convertido en un objetivo? La decisión de buscar a Joaquín nació de la más pura desesperación. Era un acto de fe ciega. No sabía nada de aquel anciano, salvo que era el único otro habitante en aquel páramo de soledad. La caminata al amanecer hacia la pequeña finca de Joaquín fue un viaje a través de un paisaje de miedo y esperanza. Cada paso estaba cargado de duda. ¿Estaba llevando a sus hijos de una trampa a otra? ¿Sería aquel viejo otro de los peones de Valbuena, puesto allí para vigilar la propiedad? El peso de la mochila, con el secreto de Eusebio dentro, era una carga física y espiritual. Al ver la pequeña casa cuidada, con el humo saliendo de la chimenea, sintió una punzada de algo que casi había olvidado: la posibilidad de la decencia, de la bondad. La casa de Joaquín era un oasis de orden y vida en un desierto de abandono y muerte. Era el contraste perfecto con la ruina de Eusebio, un símbolo de que no todo en aquella tierra estaba podrido por la codicia y el crimen. El encuentro con Joaquín fue el verdadero punto de inflexión. La reacción del anciano al ver el diario fue la confirmación que Marcos necesitaba. El temblor de sus manos,
el color desapareciendo de su rostro, el susurro ahogado del nombre de Eusebio, no eran la actuación de un cómplice, sino la conmoción genuina de un testigo que se enfrenta a un fantasma. La decisión de Joaquín de romper su silencio de 50 años no fue fácil. Marcos pudo ver el conflicto en sus ojos, el miedo arraigado durante décadas luchando contra el deber moral. La historia que contó, la del secuestro de Eusebio, fue la pieza final del rompecabezas. Pintó una imagen vívida y aterradora de la última noche de su tío abuelo, transformando la especulación en una certeza horrible. Joaquín no solo confirmó la historia del diario, sino que la completó con el testimonio ocular del asesinato. Al hacerlo, se convirtió en mucho más que un aliado. Se convirtió en el segundo pilar sobre el que se construiría el caso contra los Balbuena. La advertencia de Joaquín sobre la inminente llegada de los matones transformó la tensión latente en pánico puro. La imagen de las luces del coche acercándose a la ruina fue el detonador del clímax. Ya no había tiempo para dudar o planificar. La única opción era la acción inmediata, instintiva. La huida por la parte trasera de la casa de Joaquín fue una secuencia caótica y desesperada. La oscuridad, que momentos antes era una fuente de terror, se convirtió en su única aliada. Marcos, corriendo con su hija en brazos y su hijo de la mano, se transformó de víctima a fugitivo. El sonido de la puerta de la ruina siendo derribada a lo lejos fue la banda sonora de su escape, un recordatorio brutal de lo que les habría sucedido si se hubieran quedado. La persecución por la ladera de la colina, con los haces de las linternas barriendo la oscuridad, fue una prueba de resistencia física y mental. Cada músculo ardía, cada respiración era un esfuerzo, pero el instinto de proteger a sus hijos lo impulsaba hacia adelante, más allá del agotamiento y del miedo. El refugio tras el viejo roble fue un respiro momentáneo, una pausa en la sinfonía del terror. Desde esa posición elevada, Marcos pudo observar a sus cazadores como figuras impotentes en un tablero. La frustración en sus gritos al encontrar la casa vacía fue una pequeña y amarga victoria. Sin embargo, la seguridad era una ilusión. Estaban atrapados en la colina, con el frío de la noche como un enemigo más. El agotamiento finalmente venció a los niños, que se durmieron en sus brazos, ajenos por un momento a la pesadilla que estaban viviendo. Para Marcos, sin embargo, el descanso era imposible. La mente le trabajaba a una velocidad febril. La huida no era una solución, era un aplazamiento. Don Ricardo no se detendría. Ahora que sabía que Marcos tenía las pruebas y que había escapado, su respuesta sería aún más violenta y despiadada. La noche en la colina no fue un final, sino un interludio antes del siguiente acto de una guerra que no había elegido, pero que ahora estaba obligado a ganar. El clímax de la historia no fue una única explosión, sino una cadena de eventos que elevaron la tensión a un nivel insoportable. Comenzó con la amenaza directa de don Ricardo, un acto de agresión que borró cualquier ambigüedad sobre sus intenciones. Este momento estableció las reglas del juego. No habría negociación, solo sumisión o aniquilación. La visita de Ricardo fue el catalizador que obligó a Marcos a abandonar su pasividad. Ya no podía simplemente esconderse y esperar. La amenaza explícita contra sus hijos lo activó, transformando su miedo paralizante en una determinación feroz. La decisión de buscar a Joaquín fue su primer movimiento ofensivo, un acto de resistencia que cambió la dinámica de la historia. Dejó de ser una presa aislada para empezar a construir una alianza, por muy frágil que fuera. Este acto de buscar ayuda fue crucial, ya que demostró que Marcos no se sometería al miedo como lo hizo la generación anterior. La revelación de Joaquín fue el corazón emocional del punto de inflexión. Al confirmar la historia del diario y añadir el testimonio ocular del secuestro, Joaquín no solo validó la lucha de Marcos, sino que también se redimió de su propio silencio. Su confesión estuvo cargada con el peso de 50 años de culpa y miedo, lo que la hizo increíblemente poderosa. Para Marcos, escuchar a Joaquín fue como oír la voz de Eusebio a través del tiempo, dándole la fuerza y la legitimidad moral para continuar. La alianza entre Marcos y Joaquín, el heredero y el testigo, se forjó en ese momento, creando un frente unido contra la tiranía de los Balbuena.
Este momento cambió el conflicto de una lucha solitaria de un hombre contra un sistema corrupto a una batalla de 2 generaciones unidas por la búsqueda de justicia. El pasado y el presente se entrelazaron, y la deuda con Eusebio se convirtió en una responsabilidad compartida. La llegada de los matones fue el punto de no retorno. La acción de don Ricardo de enviar a sus hombres demostró que la amenaza no era solo verbal. Estaba dispuesto a usar la violencia para conseguir lo que quería, repitiendo el crimen de su padre. La visión de las luces del coche acercándose a la ruina fue una imagen cinematográfica de peligro inminente. El monstruo acercándose a la guarida. La advertencia de Joaquín y la subsiguiente huida fueron el clímax físico del acto. La carrera a través de la oscuridad, el sonido de la persecución a sus espaldas, la lucha por subir la colina, todo ello creó una secuencia de alta tensión que puso a prueba los límites de Marcos. La acción fue desesperada y visceral, destacando el amor de un padre dispuesto a todo por proteger a sus hijos. La huida no fue un acto de cobardía, sino de inteligencia táctica, una retirada estratégica para poder luchar otro día. El acto concluyó con una calma tensa, un momento de falsa seguridad en la cima de la colina. Esta pausa sirvió para subrayar la precariedad de su situación. Aunque habían escapado del peligro inmediato, estaban más expuestos y vulnerables que nunca. El escondite en el roble era temporal, y la amenaza de don Ricardo se había vuelto más grande y más peligrosa. El final del acto dejó a Marcos en una posición de mayor poder moral y con un aliado clave, pero también en un peligro físico mucho mayor. La historia se detuvo en un momento de máximo suspense, con el protagonista habiendo superado una prueba crucial, pero enfrentándose a un futuro incierto y lleno de amenazas. La pregunta ya no era si Marcos lucharía, sino cómo lo haría. La huida había terminado, y la confrontación final se había vuelto inevitable, preparando el escenario para la resolución en el último acto. La noche en la colina fue la forja donde el miedo de Marcos se transformó en acero. En la seguridad de su pequeña casa, mientras el primer aliento del alba teñía el cielo de un gris violáceo, Joaquín cogió su arma. No era una escopeta, sino un viejo teléfono de baquelita negra que descansaba sobre un tapete de ganchillo. Sus dedos nudosos, acostumbrados a la tierra y a la madera, marcaron el número con una lentitud deliberada. Cada giro del disco, un sonido áspero y metálico que rompía el silencio de la madrugada. Al otro lado de la línea, en Madrid, la voz adormilada de su sobrino, un prestigioso abogado de derechos humanos, se convirtió en una alerta tensa a medida que el anciano relataba la historia. La voz de Joaquín, normalmente cascada, se llenó de una fuerza que venía de 50 años de culpa contenida. Habló del diario, de la huida nocturna, de los niños aterrados en la colina. Usando su viejo móvil, con manos temblorosas, fotografió las páginas clave del diario y las escrituras y las envió. La tecnología moderna se convertía en el vehículo de una justicia antigua. La evidencia digital voló a través de la noche, llevando el peso de un asesinato olvidado directamente al corazón del poder legal de la nación. El abogado, Daniel, no perdió un segundo. La historia de su tío, corroborada por las imágenes de aquellos documentos amarillentos, era dinamita pura. La caligrafía de Eusebio, el sello de las escrituras, el relato de un secuestro presenciado, era la anatomía de un crimen perfecto que estaba a punto de desmoronarse. Desde su despacho en el centro de Madrid, rodeado de libros de leyes y de los fantasmas de 1000 casos de injusticia, Daniel activó una red de contactos forjada durante años de lucha en los tribunales. No llamó a la policía local, sospechando con acierto que estarían en el bolsillo de Balbuena. En su lugar, hizo una llamada directa al fiscal jefe de la Audiencia Nacional y a un comandante de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, la élite de la investigación en España. Expuso el caso con una precisión letal: apropiación ilegal de tierras, coacción, amenazas de muerte a un padre y a sus 2 hijos menores, y a lo más grave, la reapertura de un posible caso de asesinato de hacía 50 años. La maquinaria de la justicia, la verdadera, la que no entiende de caciques locales, se puso en marcha antes de que el sol saliera por completo.
La operación se desplegó con la velocidad y el sigilo de un depredador. Al amanecer, mientras el campo extremeño aún dormía bajo un manto de niebla, varios coches sin distintivos, de cristales oscuros, se deslizaron por las carreteras secundarias. No eran los vehículos destartalados de la patrulla local, eran sedanes potentes, ocupados por hombres de rostro serio y chalecos antibalas bajo sus ropas de civil. La UCO había llegado. Su primer objetivo fue asegurar la casa de Joaquín. Con una eficiencia silenciosa, establecieron un perímetro y un agente subió a la colina para rescatar a Marcos y a sus hijos. Cuando Marcos vio la figura del agente acercarse, con el emblema discreto de la Guardia Civil en su brazo, sintió que sus rodillas cedían por el alivio. Las lágrimas, contenidas durante toda la noche de terror, finalmente brotaron calientes y liberadoras. Mientras bajaba la colina con Sofía en brazos y Lucas de la mano, sintió por primera vez en meses que no estaba solo. El peso de la mochila seguía allí, pero ya no era una carga que llevaba en soledad. La justicia había llegado, y tenía el rostro tranquilo y profesional de aquel agente. El golpe final cayó sobre la hacienda de don Ricardo Balbuena justo cuando el sol se levantaba sobre las encinas. El cacique, acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, estaba desayunando en su porche, disfrutando del aire fresco de la mañana, creyendo que Marcos y sus hijos eran ya un problema del pasado. El sonido de los motores no lo alarmó. Esperaba el informe de sus matones. Pero lo que vio no fueron sus hombres, sino una flota de vehículos de la UCO bloqueando todas las salidas de su finca. Varios agentes, armados y con una determinación de acero en sus ojos, saltaron de los coches y rodearon la casa. El estruendo de una puerta siendo derribada fue el primer sonido de su nuevo mundo. Don Ricardo se levantó de un salto, su rostro pasando de la confusión a la ira y finalmente a una máscara de pánico pálido cuando un comandante le mostró la orden judicial. El chasquido metálico de las esposas cerrándose sobre sus muñecas resonó en el aire de la mañana, el sonido de un reinado de terror que llegaba a su fin. La arrogancia se derrumbó, dejando solo a un hombre viejo y asustado. La noticia explotó como una bomba en la comarca y pronto en todo el país. El influyente terrateniente don Ricardo Balbuena, detenido por extorsión, apropiación ilegal y la reapertura del caso de asesinato de Eusebio Marcos. Las cámaras de televisión llegaron y los periodistas pululaban por la plaza del pueblo, entrevistando a vecinos que, por primera vez en sus vidas, hablaban en susurros de las viejas historias, de la crueldad de los Balbuena, padre e hijo. La presa del miedo se había roto. Los dos matones fueron detenidos horas después, intentando huir. En los interrogatorios no tardaron en confesar, implicando a don Ricardo en el plan para deshacerse de Marcos y su familia. Con el diario de Eusebio como hoja de ruta, la Guardia Civil incluso comenzó a dragar el río cerca del viejo puente, buscando los restos del geólogo desaparecido. Para Marcos, protegido en un lugar seguro, ver las noticias fue una experiencia surrealista. El monstruo que lo había aterrorizado en la oscuridad de la ruina era ahora solo un hombre esposado en una pantalla de televisión, un villano de carne y hueso, finalmente enfrentado a sus crímenes. Pasaron semanas de declaraciones y procedimientos legales. El testimonio de Joaquín, firme y claro a pesar de su edad, fue demoledor. Contó la historia del secuestro con una precisión que heló la sangre de la sala del tribunal. Pero el golpe de gracia fue el propio diario de Eusebio. Los peritos caligráficos confirmaron su autenticidad y antigüedad. La prosa del geólogo, llena de pasión por su tierra y de terror ante su inminente final, habló desde la tumba, un testigo incorruptible que no podía ser intimidado. El caso era abrumador. La justicia, aunque lenta, fue implacable. El tribunal anuló la fraudulenta venta forzosa de hacía 50 años, declarando los documentos de don Ricardo nulos y sin valor. En una pequeña oficina, con su abogado Daniel a un lado, un funcionario le entregó a Marcos una nueva escritura. Al leer su nombre, Marcos García, legítimo propietario, sintió un escalofrío. No solo había recuperado una tierra, había limpiado el nombre de su tío abuelo, había cumplido la promesa de la última página del diario,
La venganza de Eusebio no fue de sangre, sino de verdad. La restitución de la tierra fue solo el principio. La vasta finca, con su veta de wolframio confirmada por los geólogos del estado, era una de las más valiosas de la región. Las ofertas de las compañías mineras llovieron. Aconsejado por Daniel, Marcos no vendió. Firmó un acuerdo de explotación limitado y ecológicamente responsable con una empresa canadiense, reteniendo la propiedad de la tierra y un porcentaje significativo de los beneficios. El primer pago que recibió fue una cifra con tantos ceros que Marcos tuvo que leerla varias veces para creerla. Se quedó mirando el extracto bancario en la pantalla de su portátil, en el pequeño apartamento temporal que le habían conseguido. 350 euros. Eso era todo lo que tenía hacía apenas unas semanas. Ahora, la cifra que veía era suficiente para garantizar no solo el futuro de sus hijos, sino el de sus nietos. La náusea del pánico que había sido su compañera constante fue reemplazada por una sensación abrumadora de seguridad, una calma tan profunda y sólida como la tierra que ahora le pertenecía. 6 meses después, en la misma loma donde antes se erigía una ruina, ahora se alzaba una casa. No era una mansión ostentosa, sino una construcción hermosa y sólida de piedra y madera, diseñada y construida en parte por las propias manos de Marcos. El olor a moho y podredumbre había sido reemplazado por el aroma del pan recién horneado y el de la madera de roble de un nuevo taller. En ese taller, el más grande y mejor equipado que jamás había soñado, Marcos trabajaba la madera de nuevo. El sonido de sus herramientas ya no era un eco de su antigua vida, sino la música de su renacimiento. Sus manos, antes vacías y temblorosas, ahora eran firmes y creativas, lijando la superficie de una cuna que estaba construyendo para el futuro hijo de Daniel, el abogado que se había convertido en un amigo. Lucas y Sofía corrían por el jardín, sus risas resonando en el aire limpio del campo. El conejo de peluche de Sofía ahora tenía las 2 orejas perfectamente cosidas, y la frente de Lucas ya no estaba permanentemente fruncida por la preocupación. El ciclo de la miseria se había roto. Aquella noche, la familia se sentó a cenar en una gran mesa de roble que Marcos había construido. Sobre la mesa había un estofado humeante, pan casero, queso de la región y una jarra de zumo de naranja. El contraste con las latas de tomate y el arroz que se acababan en el apartamento de la ciudad era absoluto. Marcos miró los rostros de sus hijos, iluminados por la luz cálida de la lámpara, sus mejillas sonrosadas, sus ojos brillantes de vida y felicidad. La pesadilla había terminado. Levantó la vista hacia una fotografía enmarcada en la pared. Él y Elena, el día de su boda. Le sonrió a la imagen, un gesto silencioso de gratitud y de deber cumplido. Había mantenido su promesa, había protegido a su familia, la justicia había prevalecido, y de las cenizas de la desesperación había construido un hogar. El legado de Eusebio no fue solo una fortuna material, sino una lección de resiliencia y la prueba de que, a veces, la verdad, aunque enterrada durante décadas, encuentra la manera de salir a la luz y florecer. La historia de Marcos es un poderoso recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, cuando todo parece perdido, un solo descubrimiento puede cambiarlo todo. Demuestra que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él, y que la justicia, aunque a veces tarda, puede llegar de las formas más inesperadas, reescribiendo el destino de una familia para siempre. Si esta historia de superación, misterio y redención te ha conmovido y quieres descubrir más relatos donde gente ordinaria se enfrenta a circunstancias extraordinarias, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni una sola de nuestras narrativas, cada una diseñada para recordarte la increíble fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Únete a nuestra comunidad y acompáñanos en el próximo viaje.